Hola, buenas tardes. Yo soy Linda Andrade, tu psicóloga personal, y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que es la diferencia entre ataques de pánico y ataques de ansiedad. Como todos sabemos, estamos pasando por un momento difícil que es este COVID-19 y muchos de nosotros, bueno, la mayoría estamos confinados y es cuando se están dando varios problemas emocionales, incluso se han detonado algunos trastornos mentales y los auxilios psicológicos es algo que se ha vuelto primordial. Pero es importante recalcar que los auxilios psicológicos tienen que ser brindados por especialistas en salud mental, como son los psicólogos, somos los psicólogos clínicos, los psiquiatras, las enfermeras psiquiátricas en algunos de los casos. Entonces vamos a entrar de lleno a nuestro tema de hoy. ¿Cuál sería un ataque de ansiedad? Eso podría ser un término coloquial, has escuchado que dices, ay, tengo un ataque de ansiedad, estoy muy preocupada, se están mordiendo las uñas, empiezan a sudar un poco porque no saben si van a aprobar el examen o porque van a pasar por una entrevista de trabajo, van a perder su empleo, van a tener una cita, no encuentran algo muy importante que tienen guardado. Es como se vuelve más algo coloquial que, ay, tengo un ataque de ansiedad, que realmente de lo que hablamos, que se convierte en un término clínico, que es un ataque de pánico, que sería cuando la persona tiene un trastorno de pánico. Una persona que tiene un trastorno de pánico padece ataques. Un trastorno de pánico yo lo definiría en una frase como el miedo a tener miedo, ¿sí? Por toda la sintomatología que es tan compleja, el paciente lo primero que teme es a morir, a que le dé un paro cardíaco, a morir, y realmente cuando va a iniciar un ataque de pánico, la mente se pone en alerta, empieza con los síntomas y empieza con el temor a que no me dé un ataque, que no me dé. Entonces ese que no me dé incluso a veces genera que se presente el ataque. Entonces, para decir que estamos hablando de un trastorno, es cuando la persona presenta no nomás un episodio de pánico en su vida, que digamos la mayoría de las personas mínimo lo van a padecer una vez en su vida un ataque de pánico, es que ya presente frecuentemente ataques de pánico. Hay pacientes incluso que los presentan 2 o 3 veces al día, que tienen que ir a las salas de emergencia o le llaman a los servicios médicos como la ambulancia para que los trasladen. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Porque es importante aclararlos, porque también en esta pandemia, en este COVID, escuchamos tanta información médica, tantos síntomas, que de la temperatura, que de los problemas respiratorios, que si una gripe, que también pueden desencadenar muchos síntomas psicosomáticos. La gente por el mismo estrés los puede generar. Pero ya un ataque de pánico hablamos de un grado ya grave de ansiedad, en donde al menos deben de presentar mínimo 4 o más de los siguientes síntomas. Según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el DSM-5, debe de presentarse, como les comenté, 4 mínimo de los síntomas que les voy a enlistar. Palpitaciones o latidos fuertes. El paciente en ocasiones alcanza a escuchar, tiene la sensación de que escucha su corazón, es como si cada palpitación tuviera un volumen alto. Entonces ese es uno. Sudoraciones, empieza a sudar y hasta frío o un sudor caliente. Músculos temblorosos, falta de aire o sensación de asfixia, se siente como una presión en el pecho que permite no pasar el aire, como si no alcanzaras el aire y respiraras en cortito, lo que hace que trates de respirar de una manera más rápida queriendo alcanzar el aire. Eso sería esa sensación, falta de aire. Sensación de atragantamiento. Es como que no puedes pasar saliva. Dolor o molestia en el pecho. Es lo que les comentaba. En ocasiones hay pacientes que sienten una opresión en el pecho, algo que les está apretando, realmente muy incómodo, incluso que sienten esta parte del cuerpo como si fuera más pequeña que el resto de su cuerpo. Náuseas o malestar abdominal, ya sea inflamación, asco, el querer vomitar.
mareos o sensación de aturdimiento o inconsciencia. Se empiezan a sentir muy mareados, vértigo, incluso están caminando y sienten vértigo. De realización, que es la sensación de que el mundo no es real, es como, tienen pequeños lapsos y eso pasa siempre de algún momento de ansiedad muy muy fuerte, pasa la despersonalización, que es como sentir de que, ay, realmente estoy aquí estoy en este escritorio, estoy haciendo un video, realmente estoy aquí. Ese es un sentido de despersonalización. También miedo a perder el control o de volverse loco, o sea, literalmente que van a enloquecer o de no saber qué hacer, empiezan a caminar, a correr, no saben qué hacer, a quién llamarles, si sentarse, si pararse, porque si se sientan, escuchan mal los latidos del corazón, si se paran, sienten que empieza el corazón a latir más rápido y es un gran temor a morir. Entumecimiento y hormigueo. Esto suele ser la mayoría de los casos reportados en las manos, algunas personas lo sienten en los pies. ¿Por qué? Porque como no se puede respirar bien, como el paciente está tan preocupado y su sistema está acelerado, empieza a respirar rápido, en repetidas ocasiones rápido, entonces no alcanza a entrar el aire suficiente a todos sus órganos. Y es por eso que el paciente empieza a entumecerse de sus manos y a sentir escalofrío porque no hay oxígeno suficiente en sus órganos. Entonces eso sería como una consecuencia de el no respirar bien, ese síntoma de escalofríos. La mayoría sienten frío, entonces también es un síntoma de descartar porque cuando son realmente problemas cardíacos, recordemos que al contrario, se siente calor, empiezan a sudar bastante, sienten calor en lugar de frío. Pero el paciente realmente lo puede confundir como un problema cardíaco. Es por eso que llama a los servicios médicos, a las emergencias, ¿no? Entonces ya llega la ambulancia, le empiezan a checar su presión arterial, el aire y ellos mismos a veces dicen, no sabe qué, necesita usted distraerse, salir, no estar pensando en nada porque lo que usted tiene es ansiedad. Y hasta ahí se queda la cosa, ¿no? Hasta ahí se queda el asunto. Pero el paciente se siente temeroso porque los síntomas son tan fuertes que dice, pues, ¿qué es esto que me pasó? O sea, no, yo creo que realmente sí tengo un problema cardíaco y me están mintiendo. Entonces, esa preocupación a veces genera un segundo ataque de ansiedad. Cuando la persona tuvo un ataque de ansiedad, es más probable, en su mayoría, que ya genere un segundo o un tercer ataque de ansiedad. Ya estaríamos hablando de un trastorno de pánico, ¿sí? Cuando ya genera 2 o 3 ataques. Y bueno, estamos hablando que realmente hasta hoy en día no se conoce algo que realmente genere un trastorno de pánico. Hay personas que generan niveles muy altos de ansiedad, de estrés y viven día con el estrés y eso realmente es muy dañino, no solo porque puede generar un trastorno psicológico, sino también un trastorno físico de diabetes, cáncer y otros padecimientos. Por eso es importante siempre buscar alternativas, aparte de la psicoterapia, cosas como hacer ejercicio, bla, bla. Pero bueno, esa es otra parte. Les comentaba, no hay en sí una razón que genere un ataque de pánico. Puede estar una persona muy a gusto comiendo en un restaurante, con su familia, tranquilos, y de repente presentar un ataque de pánico, ir presentando la sintomatología y lo que para muchos, o lo que es alarma a la persona, como es algo para esa persona que primera vez lo sufrió, es algo pues extraño, se parece demasiado con un padecimiento cardíaco. Entonces la persona piensa que le está dando un ataque cardíaco, incluso se acelera tanto el corazón en ocasiones que sí puede ser generado. Ustedes saben que todo está en la mente y si el paciente con un trastorno de pánico, que va a estar generando ataques de pánico, no se atiende, pues sí puede llegar a causarle con el tiempo
una deficiencia, un padecimiento cardíaco, porque su corazón se va a acelerar. De hecho, cuando le llaman a la ambulancia, lo que hacen las personas es empiezan a dar la mayoría masaje en esta parte que es el corazón, empiezan a darle indicaciones al paciente, tosa fuerte, desabróchese todas las partes que tenga prestadas, como el sostén, el pantalón, y empiezan a dar masaje los paramédicos para bajar el ritmo de la presión arterial, que se sube realmente la presión arterial, se sube, pero y algunos pacientes caen al suelo como desmayados por segundos, pero no fue realmente un ataque un paro cardíaco, fue algo creado en la mente que es un ataque de pánico. Entonces, para eso es muy importante estar consciente que la solución, me dicen, doctora, pero todavía hay gente que le tiene mucho temor a la medicina y no sé por qué, y hay algunos colegas, que es importante decirlo, que se rehúsan a que el paciente utilice medicamento, y realmente es algo grave porque no somos los salvadores del mundo. La psicoterapia en muchos trastornos tiene que estar acompañados con medicamento. En este caso, tiene que ser de corte cognitivo-conductual, que es la única que realmente o es la más efectiva y la más práctica para este tipo de padecimientos, junto con ansiolíticos. Ansiolíticos que te los tiene que administrar un psiquiatra, y los más efectivos hoy en día, los modernos, son inhibidores selectivos de recaptura de serotonina, porque son los que no causan efectos secundarios o son muy pocos. ¿Sí? Antes se usaban los ansiolíticos tradicionales que realmente causaban demasiada adicción y otros padecimientos del hígado, del riñón o neurológicos. Entonces, qué bueno que hoy tenemos medicamentos modernos que los podemos combinar, y para que el paciente poco a poco se le den las herramientas para que cuando sienta que puede ser posible que le venga un ataque de pánico, cada vez tenga más las herramientas de cómo controlarlo, cómo evitarlo o cómo su duración vaya siendo menor, hasta que sean más pausados o hasta que los elimine. No es un padecimiento que podemos decir que sea rápido, que se cure al 100%, pero sí se dan las herramientas y puedes tener un gran control, y con el tiempo puede incluso desaparecer, ¿sí? Pero puede desaparecer muchísimo la duración. La mayoría dura en promedio entre 10 a 15 minutos el ataque de pánico del paciente. Doctora, pero ¿cómo sé si estoy sufriendo un ataque de pánico? Como les decía al inicio del video, puede ser lo que coloquialmente decimos ataque de ansiedad, que estás un poco tenso, sientes que te falta como que no entra bien el aire. En ese momento cámbiate de lugar donde estés en la casa y trata de distraerte, que a ir generando toda esta sintomatología grave que les acabé de enlistar, que se las dejé de hecho en uno de los artículos que está escrito en el blog, lo que es un ataque de pánico. Ahí viene enlistado toda la sintomatología. Y bueno, también me han comentado qué le pasa al paciente después de un ataque de pánico. Es muy diferente la persona, pero algunos, por ejemplo, cuando termina esa ansiedad, cuando están en los hospitales, en emergencias, cuando todavía no están llevando un tratamiento farmacológico o cuando no es el indicado, porque también puede haber pacientes que toman medicamento, pero no es el indicado para ellos. Incluso son algunos alérgicos al medicamento que están tomando, pues nunca van a desaparecer ni se van a controlar. Pero sí les quiero indicar que va de la mano. O sea, si tú tomas solamente ansiolíticos, va a ser más lento y lo vas a controlar más lento y no van a desaparecer. Si tomas psicoterapia únicamente, también va a ser casi imposible que desaparezcan. Tiene que ser algo multidisciplinario. Y esto es importante que a esto le agregues el ejercicio, la actividad física, incluso cuando lo inicies. Como paciente, si tú padeces ataques de pánico, si tienes menos de 30 años y no tienes ningún padecimiento cardíaco, no tienes algo que te impida hacer ejercicio, lo que tienes que hacer es hacer abdominales, agarrar tu caminadora, aunque sientas el corazón acelerado, haz ejercicio. Y bueno,
Otra cosa que puede hacer que los contengas en el momento de que le llamas a alguien, el momento de que agendas una cita con tu psicólogo, con tu psiquiatra, es algo que te dé tranquilidad. ¿Cómo voy a saber realmente si es un padecimiento cardíaco o psicológico? Observa las yemas de tus dedos y observa tus labios y los dedos de tus pies. Si tú los ves, ahí yo volteo, ¿no? Para ejemplificar bien. Si tú ves que son de color morado oscuro, casi negro, pero si estás en una zona que no esté helado el aire acondicionado, porque recordando que con el frío se ponen morados, si estás en un ambiente templado y si tú ves que tus labios se ponen negros, tus uñas, entonces sí estamos hablando de algo cardíaco. Pero si no, tú acuérdate que todo esto que estás sintiendo va a bajar, ¿sí? Y en cuanto tengas, si tú sufriste el primero o en cuanto tengas primero, segundo, no esperes más, pide ayuda a salud mental, porque ¿qué sucede? Empiezan a gastar y a gastar dinero los pacientes pensando que es el corazón, entonces van con cardiólogos y luego el cardiólogo en ocasiones, yo he sabido que los mandan con otros colegas a otros estudios más caros y ahí se da como pues una falta de, ¿cómo les diré? Pues lo que se da a veces en México, ¿no? Que a veces no son unos médicos honestos y pues el paciente gasta dinero, luego después se va con el neurólogo y luego es que cómo voy a ir con el loquero, así le dicen al psiquiatra, o cómo voy a ir con el psicólogo, no estoy loco. O sea, realmente la salud mental, nosotros somos especialistas, no es loquero, ese es el tiempo pasado, todo el mundo, incluso los psicólogos, requerimos ir con otro psicólogo porque necesitamos hablar nuestras situaciones, necesitamos trabajar cosas que tenemos a veces en el inconsciente o subconsciente que nos hacen actuar o se... Algo muy importante, recuerda que esto trastorno de pánico tiene solución. Para cualquier duda, por favor, escríbame a mi fanpage, mándame un WhatsApp, nos ponemos de acuerdo para una sesión, cualquier pago es por medio de PayPal. Después de enviar la ficha de depósito o la ficha del pago, nos ponemos de acuerdo en la agenda y bueno, iniciamos a trabajar. Vida solo hay una, hay que ser feliz, hay que vivir bien, estar tranquilos e invertir en lo que es realmente importante, que es nuestra salud mental, nuestra tranquilidad. ¡Ánimo!